Buenas y bienvenidos aquí un día más al canal de Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el último tema del temario para la preparación de las oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología. Hoy vamos a hacer el tema 71 de los 71 temas. Como veis, el formato es ligeramente diferente al del resto de días porque esto no es el directo que se hace cada noche. Este directo ya se hizo ayer, pero por un problema de grabación lo vamos a tener que volver a hacer de nuevo. Así que bueno, lo voy a hacer yo solo, voy a emitir este directo yo solo, voy a hacer esta grabación yo solo, así que no veréis los comentarios de los compañeros y tampoco veréis las aportaciones de la gente que está viéndonos. Así que bueno, igualmente hago saludo especial a toda la gente que nos ha estado viendo estos 71 temas. Si es vuestro primer vídeo, bueno, sentaos, relajaos, vamos a hacer un repaso del tema número 71. En este caso, como yo ya lo vi el día de ayer, pues veréis que no estoy dudando tanto a ver qué va a explicar y ya aportaré un poquito más mi visión sobre el tema. Igualmente, como siempre, veremos el temario completo, lo repasaremos completamente, veréis que lo acorto un poquito y bueno, así veremos el último tema de estos 71 temas para la preparación de las oposiciones para la especialidad de tecnología en el cuerpo de docentes de secundaria. Así que bueno, venga, vamos a darle y empezamos. Muy bien. Vale, nos vamos al tema que sería básicamente la realización de trabajos prácticos en tecnología, criterios organizativos y didácticos y, obviamente, también las normas de seguridad. Así que bueno, vamos a ver un poquito por dónde va este temario. Lo primero de todo, hay que tener en cuenta qué es la realización de trabajos prácticos en tecnología, cómo se van a hacer, qué partes los componen, etcétera, etcétera, incluso algunas ideas de cómo podrían ser estos trabajos. Veremos trabajos en el aula, en el área de tecnología, en proyectos tecnológicos y veremos lo que es el aula de tecnología y el aula de informática, cómo son estas aulas tan específicas de los centros. Veremos el aula de tecnología por separado, veremos el aula de informática por separado. También veremos los criterios organizativos y didácticos, cómo organizaremos los grupos, cómo gestionaremos estos grupos, etc. Criterios organizativos, criterios didácticos y las normas de seguridad las pasaremos un poquito por encima. Quiero que entendáis que el tema de PRL y el tema de normativas de seguridad y todas las herramientas que vamos a usar lo hemos ido viendo en otros temas de este temario, pero bueno, que tengáis en cuenta que hay que tener en consideración todas las herramientas y todos los elementos que se usan. Así que bueno, vamos a la introducción. Dice: la tecnología ha invadido este mundo entero. Como ya vimos, la tecnología es algo que viene de muy atrás. No podemos decir tanto que la tecnología es algo nuevo, sino que es algo que nos acompaña desde el principio de los tiempos, y así se lo ha de hacer entender al alumno. Que un proyecto de tecnología no tiene por qué ser algo totalmente novedoso, también puede significar entender tecnologías pasadas, porque de ahí también se puede extraer información. Así que bueno, lo que sí que es verdad es que hay un avance más rápido de estas tecnologías, se están avanzando a mayor velocidad. Dice también en los institutos, hasta convertirse en una de las principales herramientas del docente. Su conocimiento y su uso correcto en función de enseñanza y aprendizaje de los alumnos constituye un requisito indispensable en el aula de tecnología, que para obtener el máximo aprovechamiento es preciso aplicar su metodología propia. Aquí sí que os lo voy a decir. Ya vimos lo que significaba un proyecto de tecnología, que era un proyecto dentro de un área de tecnología, así que bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dice: lo que implica poseer el conocimiento y la competencia necesarios para utilizarla, a partir de una finalidad pedagógica. Es decir, todo lo que hagamos no tiene que ser tanto en cuanto a una finalidad técnica, sino a una finalidad de la enseñanza, de que estos alumnos aprendan. Dice: el desarrollo de una actividad valiéndose de un producto o un objeto tecnológico requiere que el docente lo haya elegido atendiendo a varios factores: su versatilidad para abordar diferentes contenidos, la facilidad para manipularlo y su calidad como estímulo para que los alumnos se manifiesten en el pensar y en el hacer. Es decir, no nos sirve de nada un producto tecnológico muy avanzado que, por ejemplo, sea una pantalla de Gorilla Glass, a lo mejor, imaginaos, por poner un ejemplo, y vemos solo la pantalla. Si no sabemos darle uso, serán un objeto transparente, no podrán sacarle partido. Esto deberá acompañarse de propuestas abiertas y participativas que inviten al estudiante a expresarse. Es importante que el estudiante aporte, ¿vale? Aquí recordad que uno de los objetivos es poner siempre al estudiante en el centro de la educación, no al docente en el centro, sino al estudiante en el centro. Igual que un futbolista tiene que estar en el centro,
y el docente tiene que hacer de figura de entrenador de ese futbolista. El futbolista en el centro, el docente haciendo que ese futbolista llegue a la máxima, o ese deportista llegue a sus máximas posibilidades. Pues lo mismo aquí con un alumno. Los docentes de tecnología deben reflexionar sobre la organización del área y dotarla de la infraestructura y material humano necesarios para despertar en los estudiantes el interés por aportar soluciones tecnológicas a los problemas de nuestro entorno. Vale, aquí recordar, soluciones metodológicas y todo el tema. Muy bien, nos dice, realización de trabajos prácticos en tecnología. ¿Vale? Uno de los tipos de trabajo puede ser un trabajo en el aula. ¿Vale? Nosotros podemos trabajar directamente en trabajos en el aula. Bueno, dentro de lo que es el área de tecnología, dice el desarrollo del área de tecnología, incluida la informática en una institución educativa, debe ser diseñado de tal forma que además del uso de los ordenadores para mejorar el nivel de profundidad de los conocimientos y del progreso mental de los estudiantes, dedique un espacio a proyectos tecnológicos que ofrezcan oportunidades de construir soluciones tecnológicas de diferente índole. Esto es muy importante. Uno de los objetivos que buscamos en el área de tecnología es que el alumno o los alumnos, con los conocimientos que han ido adquiriendo o con los problemas que van surgiendo, tengan un área de expansión de ese conocimiento en base a crear soluciones tecnológicas a cuestiones que hay hoy en día. Por ejemplo, imagínate pues cómo se haría un ascensor, o cómo elevar agua, o cómo llevar electricidad hasta una bombilla. Todo esto son soluciones tecnológicas. Cómo fabricar una tela, cómo construir un pequeño refugio para guardar herramientas en el exterior, qué hay que tener en cuenta, qué materiales vamos a usar, cómo lo vamos a construir. Todo esto son soluciones tecnológicas a problemas reales, y además de diferente índole, totalmente diferentes. Y eso es muy bueno. El sentido y valor educativo del área de tecnología proviene de los diferentes componentes que la integran, que son comunes a cualquier ámbito tecnológico específico. Estos componentes son el componente metodológico, esto es muy muy importante, el método, el cómo vamos a hacer cada una de las cosas y cómo vamos a hacer que los alumnos hagan cada una de las cosas, con el cual tratamos el proceso de resolución técnica de problemas. No es solo solucionarlos, es solucionarlos de forma técnica. En el área de tecnología, este componente no tiene tan solo una connotación didáctica, sino que por la misma naturaleza de esta, se considera el componente fundamental que condiciona al resto de componentes. Es decir, el cómo vamos a resolver un problema, el cómo vamos a enfrentar este problema es lo más importante en el área de tecnología, y es lo que lo diferencia de otras áreas de conocimiento, el orientarse a las soluciones. Componente social e histórico, esto también es muy importante, porque esto nos va a ayudar a obtener información y a saber cómo realizar estos trabajos. Se pone de relieve las relaciones entre los objetos inventados por el ser humano y los cambios que producen en sus condiciones de vida. Por ejemplo, la tela, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, las casas, por ejemplo, los smartphones o cualquier otro producto. No son solo frutos de la tecnología, también son frutos de la sociedad en la que aparece esta tecnología y de cómo cambian esta sociedad. Entonces, sin tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla, no se puede tratar la tecnología. ¿Vale? Esto es muy importante. La tecnología siempre tiene que tener una parte de objetos y una parte social e histórica para entender qué significa una cosa y la otra. La rueda no se entiende, o los caminos no se entienden, por ejemplo, sin la aparición de diferentes ciudades alejadas unas de otras, por ejemplo. Hay que tender a proteger el patrimonio tecnológico de la comunidad, eso también es importante. ¿Vale? Porque normalmente si es un patrimonio de la comunidad es porque hay alguna solución tecnológica que es útil para esa comunidad, y eso es importante. Y guardar esa información suele ser bueno para hacer que nuestra sociedad de cara al futuro prospere. Hacer que el desarrollo sea sostenible y eliminar los riesgos de utilización inadecuada de la tecnología, eso también sería adecuado. Componente comunicativo. Dice, la tecnología posee unas formas propias de comunicación. La metodología y la comunicación son propias de la tecnología. Y se tiene que cambiar la forma de hablar cuando hablamos en proyectos tecnológicos. ¿Vale? Hay que usar las palabras adecuadas. Hay que decir qué herramientas estamos usando, qué tiempos estamos usando, qué programas estamos usando, qué materiales estamos usando, etc. Y después, obviamente, el componente científico-técnico. Y esto también es muy importante. Hay una interrelación muy grande entre la ciencia y la tecnología. Una alimentan a la otra. La ciencia no deja de ser un tipo de tecnología, es decir,
el cómo obtener conocimiento científico es una tecnología. Sin embargo, la ciencia, los descubrimientos nos aportan habilidades y herramientas que luego vamos a poder aplicar en el campo y en el área técnica, es decir, nuevos materiales, nuevos conocimientos que nos digan cómo unir esos materiales o cómo separarlos o cómo trabajar con ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tiene que haber un tira y una afloja entre las dos áreas. Dice, el área de tecnología dispone de un procedimiento que denominamos proceso tecnológico, a diferencia del proceso científico, en el cual, a su vez, actúa como contenedor de diversas metodologías, entre otras, análisis, resolución de problemas, documentación y verificación. Estas serían las bases. ¿Vale? Dice, la tecnología toma como punto de partida tanto su propia tradición como los conocimientos aportados por cada una de las ramas de la ciencia y de manera organizada los aplica a una situación concreta. La ciencia lo que da es las herramientas para que la tecnología pueda montar nuevos productos o nuevos servicios. Dice, la tecnología recoge los resultados obtenidos en ámbitos muy diferenciados de la ciencia. Una vez seleccionado lo que resulta útil de cada especialidad, por eso no se puede considerar como la vertiente práctica de un área determinada. Es decir, no podemos hablar, la tecnología es solo la vertiente práctica de la electricidad, no, porque también están materiales, también tenemos temas de maderas, también tenemos temas de seguridad frente a accidentes eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sin embargo, el hecho de que al mismo tiempo deba resolver determinados problemas prácticos representa para la ciencia un estímulo para la búsqueda de soluciones. Es decir, como la tecnología empieza a encontrar nuevos problemas que a lo mejor no sabe resolver, dice la ciencia, ojo, ¿y si investigo sobre esto? A lo mejor me aparece una solución. Y entonces la ciencia está buscando y está encontrando nuevos datos que luego la tecnología pueda aplicar. Entonces se retroalimentan entre las dos. La tecnología busca problemas y la ciencia suele buscar soluciones, ¿no? Va un poquito así. Dice, una vez planteada la necesidad propuesta una solución, la tecnología hace uso de los contenidos de la técnica para materializarla, evaluar su viabilidad, modificar las condiciones si hace falta, etc. Dice, así la tecnología depende de las posibilidades de la técnica en el momento de ofrecer soluciones, pero en algunos casos el hecho de que se proponga una solución determinada puede favorecer el perfeccionamiento de una técnica o aplicación de otra nueva. Por ejemplo, cuando se hace algo de una manera, de forma repetitiva, pues se suele pulir ese proceso. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que sería el proyecto tecnológico. Dice, la preparación de un proyecto tecnológico en la educación secundaria da como resultado una simulación de un producto nuevo o mejorado que facilita la vida humana. Ese es el objetivo. Crear un producto o un servicio o modificar algo que ya existe que me facilite la vida. Que haga que un proceso que antes me iba a costar más me cueste menos o que mejore la calidad de vida de la gente. De todos los proyectos tecnológicos surgen después de analizar otros proyectos. Con el análisis de productos se pueden observar las diferencias para luego corregirlas. Mira, hemos descubierto que este tetrabrick es demasiado grande para guardarlo en ciertos sitios, pues podemos diseñar uno más estrecho o más pequeño. O hemos encontrado que esto no nos soluciona el cómo guardar este tipo de productos, pues podemos rediseñarlo, etc. Dice, el proyecto tecnológico, como contenido de aprendizaje específico y como plataforma metodológica para el desarrollo curricular de la tecnología, permite instalar en el ámbito del instituto una herramienta de anticipación muy valiosa. Bueno, vamos a ver el concepto. Dice, para delimitar las diferentes interpretaciones al que da lugar esta idea, es necesario clarificar que cuando hacemos referencia a un proyecto estamos hablando de designio o pensamiento de ejecutar algo, plan y disposición que se forma para un tratado o para la ejecución de una cosa de importancia, conjunto de diseños y planos, cálculos, plantas, alzados, perspectivas, etc. Dice, la documentación técnica de distinta índole que determina todo lo necesario para la construcción de un objeto. Que cuando hablamos de proyecto tecnológico estamos considerando todo lo anterior, pero aludiendo a un campo de contenidos mucho más amplio. Dice, inserto en el campo social productivo. Que si a su vez lo planteamos en términos educativos, estamos agregando a este campo componentes, bueno, de casi lo que nosotros queramos, ¿vale? Muy bien. Y entonces mejoramos el aprendizaje sistematizado, ¿no? El proyecto tecnológico, sin embargo, no solo es la base del planteamiento curricular que permite articular el conjunto de los conocimientos del área,
sino que además posee una fuerte carga conceptual que involucra aspectos técnicos, sociales, económicos, etc. Es decir, hacer bien un proyecto de tecnología no solo es hacer ese proyecto. Añade un montón de cosas que no solo son el golpear con un martillo una pieza. No sé si me explico correctamente. La primera diferenciación clara respecto a otros contenidos que se trabajan en el marco escolar en la educación secundaria es que involucra aspectos muy definidos de interacción social en términos económicos, de medición de resultados, cumplimiento de plazos, evaluación de consecuencias, etc., que están en la esencia misma de un proyecto tecnológico, tal y como se representa en términos reales. Dice, si bien el punto de vista expuesto puede ser ampliado con muchas consideraciones, muestra claramente que la finalidad del conocimiento vinculado a la tecnología es el logro de metas específicas, en las cuales el valor del resultado no es solo un dato más. Dice, el pensamiento tecnológico tiene finalidades prácticas orientadas en un contexto necesidad-demanda, y los proyectos vinculados deben cumplir esa premisa, ¿vale? Es decir, nuestro objetivo no es solo obtener un dato más, ¿vale? Es solucionar un problema de necesidad y de demanda. Bueno, vamos a ver un poquito las etapas del proyecto. Dice, se entiende por proyecto tecnológico una secuencia de etapas que tienen como objetivo la creación, modificación o concreción de un producto o la organización y planificación de un proceso. Dice, es el resultado de una búsqueda tendente a solucionar metódica y racionalmente un problema del mundo material, un problema tecnológico. El objetivo de un proyecto tecnológico es satisfacer una necesidad, deseo o demanda concreta. Dice, para resolver un problema, es conveniente aplicar un método, entendido como un procedimiento reflexivo, sistemático, explícito, repetible para lograr algo. Esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos de tecnología, me reitero, el cómo se hacen las cosas es casi más importante del qué se está haciendo. Dicen, un método es fundamentalmente una actitud, una estrategia, una filosofía que frente a una situación problemática orienta en la búsqueda de una solución. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, nuestras alumnas, cuando estemos en el aula. No es solo encontrar una solución, es cómo se encuentra la solución, qué forma de pensar es la que nos lleva a la solución, es lo que de verdad es útil de la tecnología y es lo que se tiene que explicar. ¿Vale? Que no es solo hacer el objeto, es cómo lo estamos buscando. Y a veces fallaremos, pero bueno, es importante. De todo método consta de una sucesión de etapas que conducen al fin propuesto. Dice, cada etapa plantea a su vez un problema a resolver. Dice, los proyectos tecnológicos, las etapas que conducen a la solución del problema son función de múltiples factores. Dice, las características del problema, cómo encarar su solución, los medios de los que se dispone, cómo subdividir las etapas, cómo denominarlas, etc. Y de ahí las diversas formas de plantear y de presentar las etapas en los proyectos tecnológicos. Que como se puede apreciar, el proyecto tecnológico está íntimamente ligado a la resolución de problemas concretos y reales vinculados con el mundo artificial, para los cuales no se dispone de una respuesta previamente acabada y certera. Es decir, nosotros le planteamos un problema artificial y no existe la solución concreta de qué tienen que hacer exactamente. Tiene que haber una serie de problemas difusos que tengan que ir llegando a cada una de las soluciones. Tiene que plantearse también un poquito como un juego al que tienen que ir solventando una serie de dificultades. Desde el sentido estricto, no serán proyectos tecnológicos en toda su dimensión, y casi seguramente abarcarán solo alguna de las etapas antes mencionadas. Sin embargo, desarrollados desde los primeros años de la educación secundaria, generarán en los alumnos la capacidad de adquirir competencias básicas para afrontar con solvencia los problemas derivados de las demandas humanas al promover, la adquisición de estrategias para hacer frente a problemas prácticos, el ingenio, la originalidad y la invención en el diseño, habilidades creativas prácticas, un enfoque autocrítico de la evaluación, ensayo y desarrollo y mejora de un producto. Esto es importante. Hay que ser autocríticos. Y un sentido de simplicidad, elegancia, así como de utilidad económica. Eso también hay que explicarle qué significa que algo sea útil. Es decir, y qué es un gasto excesivo. Bueno. Entonces, básicamente lo mismo de antes. Pues necesitamos poder solucionar problemas prácticos. Harán falta conocimientos obtenidos gracias al plan de estudios y a una amplia variedad, y también al trabajo manual, el idioma, las matemáticas, todas las disciplinas. Es decir, esto es una cosa importante, hay que combinar tantas cosas diferentes como sea posible. Es decir, que entiendan que existe un conocimiento multidisciplinar y que cuanto más domines, mejor.
Es muy probable que la tarea, para cuando se relaciona con las necesidades humanas, comprenda consideraciones morales, económicas, estéticas. Mira, vamos a hacer una ropa, ¿de qué color lo pintamos? ¿Qué colores nos gustan más? ¿Cuáles menos? ¿Qué tamaños? ¿Es bueno hacer este tipo de tamaños? ¿Es malo? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿De dónde sacamos el producto? Ojo, ¿este producto no será dañino para la gente que lo lleve? Ojo. Para muchos docentes el trabajo de resolver problemas parecerá difícil, aunque solo sea porque el problema no tiene una respuesta correcta o equivocada, sino soluciones buenas o malas. ¿Vale? Eso es importante. No solo habrá una respuesta correcta que hay que solventarlo así, sino que habrá soluciones que sean buenas y soluciones que serán malas. Muy bien, dice, la realización de un proyecto tecnológico, la construcción de un proyecto constituye la última fase de la resolución de un problema técnico. Dice, este se inicia con el planteamiento de la necesidad y acaba en la planificación del proyecto capaz de satisfacerla o resolverla. ¿Vale? Dice, obviamente, esto implica que se ha adoptado una de las soluciones posibles como la más idónea y la más viable. Bueno, pues nada, vamos a ver cuáles serían las etapas de la planificación, ¿vale? Nos vamos directamente a la definición del problema. Esto va a ser lo primero que vamos a tener que hacer. Definir cuál es nuestro problema, cuál es el problema que deseamos resolver. ¿Vale? Tenemos que entender qué es el problema y hasta dónde podemos resolverlo, hasta dónde alcanza ese problema. Dice, la etapa en la que debemos plantear los problemas, las necesidades y las posibles soluciones. Es una fase fundamental en el desarrollo de cualquier producto tecnológico. En numerosas ocasiones, al ver determinados productos en el mercado, nos cuesta comprender que una cosa tan sencilla y tan evidente no se nos haya ocurrido a nosotros antes. Y eso nos va a pasar más de una vez. Diremos, hostia, esto lo podría haber hecho yo. Lo que pasa es que siempre va a ser bastante complejo ese proceso. Existen necesidades o problemas que, en caso de ser detectados, tienen una solución inmediata, eso también. Como por ejemplo una mochila, una maleta con rueda, etc. Una solución rápida, le pones ruedas a la maleta y ya la puedes mover por el suelo. Pero tienes que entender que ponerle ruedas a esa maleta era necesario. Y eso hemos tardado bastante en descubrirlo. Y que tener rodamientos que sean baratos, útiles, que funcionen adecuadamente con ciertos pesos y demás. La definición del problema puede darse de las formas diferentes. Definición completa por parte del profesor. Se plantea el problema y se define la solución. Eso sería lo más limitado posible. Definición incompleta por parte del profesor. Se plantea el problema y se deja libertad a cómo lo quieren solucionar. Y una libertad de búsqueda de problemas y encontrar las soluciones. Algo mucho más abierto, más proyectos finales. Bueno, la búsqueda de información. Muy importante. Esto es de las partes más vitales. Dice, una vez sabemos cuál es nuestro problema, tenemos que encontrar si hay alguna solución o no a ese problema. Es muy importante entender que la mayor parte de las acciones que realizamos en nuestra vida y las soluciones tecnológicas que aplicamos ya existen en el mundo exterior, que no tenemos que volver a pasar por el proceso de inventar una solución, sino que muchas veces podemos adquirir esos conocimientos y usarlos, o incluso podemos encontrar cosas que se parezcan, mejorarlos, o en caso que no encontremos nada, pues tendremos que inventar nuestra solución. Bueno, tendremos que localizar objetos o productos que sirvan para solucionar nuestros problemas, consultando varias revistas especializadas, libros, catálogos, webs y demás. Consultar a especialistas, gente que sepa de la materia, gente que tenga idea de lo que tiene que hacer. Y bueno, la información obtenida se debe procesar utilizando los recursos estadísticos más adecuados en cada caso. Dice, a menudo depende de esta información la fabricación y salida al mercado del nuevo producto. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos que empezar a encontrar las posibles soluciones que tenemos. ¿Vale? Vamos a tener que hacer brainstormings, vamos a tener que hacer una puesta en común de las diversas ideas y tendremos que ir eligiendo qué ideas son las buenas. Es muy importante que en algún caso será el profesor el que escoja alguna de las soluciones, ¿vale? Pero que intentaremos, sobre todo, dejar que los alumnos puedan elegir dentro de las soluciones que parezcan más lógicas alguna solución posible. Eso les motivará porque será una de sus soluciones, eso es importante. Luego, cuando tengamos una solución elegida, tendrán que diseñar, tendrán que acabar de concretar la solución elegida, ¿vale? Tendrán que hacer los planos, tendrán que hacer los croquis, tendrán que hacer una lista de la compra de los materiales que sean necesarios, etc. Luego habrá que hacer una planificación de la acción de dar la solución. Y por último,
tendrán que hacer la construcción de esta solución. Claro, obviamente, una vez hechos todos estos pasos, tendremos que evaluar el proyecto. Y esta parte es muy importante para nosotros. Dice, una vez finalizado el objeto o proyecto, se deberá evaluar para comprobar si su utilidad, funcionamiento y apariencia coinciden con lo previsto o no. Se harán pruebas de funcionamiento, se evaluará la estética final, si las dimensiones son correctas o no, etc. Y dice, además, el alumno también hará una autoevaluación en la que deberá indicar los problemas surgidos, la relación con el grupo, el grado de consecución de objetivos, la opinión personal sobre el trabajo realizado. Y como conclusión de un trabajo práctico de proyecto tecnológico en el área de tecnología, el alumno deberá entregar un informe o proyecto con todos los apartados anteriormente indicados, más la evaluación personal o memoria final. Esta parte, realizar el trabajo final, es de las partes más importantes de todo el proyecto. Aunque no tenga éxito en la consecución y la construcción del trabajo, hacer esa memoria es la parte central. Vale, dice, el proyecto o memoria final debería incluir pues una memoria que incluya los documentos del proyecto técnico, el informe, los diseños y demás, el despiece del sistema o croquis de las piezas, un informe económico que diga pues qué materiales ha usado, qué recursos técnicos, humanos ha usado, un informe esquemático que describa pues las tareas previstas para la elaboración y demás, y bueno, los cambios que se han ido haciendo durante la construcción. Y concluida la fase de construcción y evaluar los resultados, se elabora un informe final de cómo se ha hecho. Esta sería la estructura que debería plantear, falta una parte. Esta sería la estructura de un trabajo bien hecho. Pues habría una memoria con propuesta, diseño previo, memoria descriptiva, los planos, los diversos planos, un pliego de condiciones, con todos los elementos del presupuesto y por último una bibliografía. Este sería un proyecto de 10 al menos en estructura. Dice, aula de tecnología y sala de informática. Vamos a ver un poquito cómo son estas dos aulas. Hoy voy a pasar un poquito por encima, ¿de acuerdo? Pero bueno, os voy a dejar el texto en pantalla para que lo podáis ir mirando si necesitáis pausarlo. Tenemos una zona de aula, ¿de acuerdo? Que va a ser donde el profesor vaya a dar la clase a los alumnos, entre comillas, de forma magistral o con ejercicios o demás, pero nunca trabajando con el material de construcción, ni usar herramientas ni nada. Sería una zona de aula normal y corriente. Luego tendríamos una zona de taller. La zona de taller, pensad que en esta zona será donde se desarrollen los proyectos. Los proyectos tienen que desarrollarse en grupo y aquí por lo tanto tendremos mesas separadas en grupos de 4, que es uno de los mejores tamaños para grupos, con todas las herramientas que iremos viendo que se pueden usar. Ya las hemos ido viendo en otros temas, ¿vale? Obviamente pues martillos, limas, tuercas, llaves, sierras, tijeras, etcétera, taladros, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño diagrama de los diversos elementos. Y bueno, dice, existe también en el aula de tecnología una serie de elementos inmobiliarios que requerirán una ubicación. Un conjunto mecánico, un torno didáctico de control numérico, un entrenador eléctrico, un entrenador de mecanismos de transmisión de movimientos, polímetros, osciloscopios, fuentes de alimentación, moldeadora de plástico, plegadora de plásticos, placas de montaje protoboards, autómatas, equipos de neumáticas, simbología eléctrica, pizarra abatible, armarios para puertas opacas, armarios con puertas opacas, contenedores de color. Y bueno, en cuanto a los materiales, pues normalmente tendremos maderas, metales, plásticos, que ya visteis que eran los materiales más abundantes en el uso en la tecnología. Luego obviamente tendremos una zona de almacén donde tendremos las diversas materias primas y un material de propiedad de los alumnos, que será donde nosotros tendremos guardados los proyectos de los alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente veríamos esta separación. Tendríamos la zona de aula, obviamente aquí estamos viendo pues que prácticamente serían unos 12 alumnos, ¿vale? Aquí sí que tendríamos alguno más, aquí tendríamos 24, pero evidentemente. Luego tendríamos una zona distribuidora, un almacén de proyectos y un almacén de material. Esta sería una distribución de un aula de tecnología bastante completa. Obviamente un lavabo, las máquinas y demás, todo bien separado para que se pueda acceder a todo. Muy bien, dice, algunos elementos auxiliares del aula taller son fáciles de construir y constituyen una gran ayuda para organizar y controlar herramientas, materiales. Es importante que todas las herramientas que tengamos las tengamos correctamente ordenadas, identificadas, marcadas, ¿de acuerdo?
Luego también tendremos la sala de informática. Y entonces, bueno, pues entender que la organización o sala informática es muy importante, que no sean todo mesas paralelas una de otras, sino que hay organizaciones muy buenas en las cuales las mesas están en la periferia. Hoy en día se usan microordenadores que son bastante útiles y simplifican mucho el área en el cual el alumno está trabajando. Básicamente solo necesita la pantalla, ratón, teclado y el microordenador queda detrás de la pantalla. Prácticamente ocupa muy poco espacio y es muy útil. Antes eran bastante armatostes. Y bueno, también pensad eso, que tiene que estar todo en red para poder trabajar con los diversos documentos y demás. Antes el tema de la informática se usaba muy poco en las aulas y cada vez más tenemos más uso de la informática en prácticamente todas las áreas del conocimiento que se imparte en una escuela. Así que hay que entender que las áreas de informática son mucho más complejas que lo que eran antes e incorporan muchísimas más herramientas de las que podemos sacar un uso importante. ¿De acuerdo? Y bueno, pues cosas que deberíamos tener: pizarra digital con su dotación, cañón de proyección, ordenador personal para el profesor, conexión wifi de banda ancha y armario para guardar y recargar los portátiles de cada uno de los alumnos. Y bueno, después, criterios organizativos y didácticos de estas asignaturas. Dice, en cuanto a los criterios organizativos, debemos distinguir diferentes tipos o grados de organización. Lo primero, la organización del espacio. ¿Cómo vamos a organizar a los diversos elementos dentro del aula? Dice, es muy importante disponer de un espacio organizado para cualquier proyecto. Sobre todo interesa el almacenamiento de materias primas, las herramientas. Una cosa importante es que cuando los alumnos entren a un espacio de trabajo tienen que encontrárselo todo ordenado. Si entramos a un espacio de trabajo y está desordenado, es muy posible que no consigamos que los alumnos se tomen en serio esa tarea, ¿vale? Un puesto de trabajo ordenado mejora la capacidad de trabajo de esos alumnos. Dice, organización de trabajos en grupo del alumnado. Dice, para poder realizar el trabajo adecuado y de forma organizada es necesario distribuir bien las labores. La mayoría de trabajos en tecnología se hacen en grupos de 4 alumnos. Dice, a su vez, dentro del grupo se lleva a cabo una división de funciones. De esta forma, la organización no es obligatoria, pero la mayoría de institutos la sigue. Una cosita muy importante es que cada persona del grupo tenga una tarea. Y más importante todavía es que esa tarea se vaya distribuyendo entre las personas del grupo, que cada semana sea una persona diferente. Y además, importante, es que cuando se termine un proyecto y se inicia un proyecto nuevo, el grupo cambie. Esto se hace porque es importante que todo el mundo pase por todos los grupos y es importante que todo el mundo pase por todas las tareas. Y además desaparezca esta idea de que, bueno, yo solo me encargo de tal cosa y lo demás no me interesa. Es decir, que se le haga todo responsable de todo es importante. Bueno, pues tendremos un responsable del material, un responsable de las herramientas, un portavoz y un encargado de la limpieza. El portavoz va a ser la persona que se va a dirigir a nosotros en nombre del grupo para presentarnos los problemas o soluciones que se quiera comunicar. O incluso para presentar los trabajos. A la hora de determinar los grupos para la organización de la clase, estos se pueden realizar bien por iniciativa del profesor o bien mediante la elección libre de los alumnos. Se debe potenciar la participación activa de todo el alumnado, así como la creación de grupos mixtos. Estas dos variables orientarán al profesor a la hora de organizar los grupos. Puede ser interesante dejar que alguna vez creen sus propios grupos, pero es mejor crear grupos diversos y grupos que agrupen diferentes personalidades. Recordad que es lo que nos pasa cuando llegamos al trabajo. Nos encontramos grupos mixtos que juntan diversas personalidades y nosotros no podemos elegir qué grupo nos va a tocar en el trabajo. Dice, consideraciones para el trabajo en equipo. Una cosa muy importante es que no es una cadena montaje. Porque una cadena montaje no necesita colaboración en equipo. ¿Vale? Dice, solo con que cada individuo haga su parte de forma separada, con orejeras, ya está. Un grupo tiene que enriquecer cada miembro una parte del proyecto. Y tiene que haber una comunicación entre los diversos elementos del grupo. Y bueno, y por eso necesitamos comunicación abierta y activa, responsabilidad grupal, cooperación, enfrentamiento con los propios problemas. Eso es importante. Los grupos tienen que poder discutir y solucionar problemas. Y tomar decisiones por consenso, pero no dejándose arrastrar por el primero que ha tenido una idea, sino consensuado, pensado y ejecutado adecuadamente. De todas estas condiciones, la más difícil de alcanzar es probablemente las tomas de decisiones por consenso.
El consenso exige paciencia, saber escuchar, participar y cooperar. Que bueno, los alumnos deben aprender a basarse en una información objetiva, no ceder simplemente para lograr unanimidad o eludir conflictos, eso es importante. Tiene que haber conflictos, porque no todo el mundo tiene la misma idea de cómo se ha de solventar algo. Tienen que intentar comprender las sugerencias de los demás, aunque disientan de las propias, y asegurarse que se está dispuesto a apoyar las decisiones de grupo. Y bueno, pues, cómo organizar los trabajos de los profesores, ¿no? Dice, generalmente un departamento de tecnología está integrado por varios profesores, uno de los cuales es el jefe del departamento. Se responsabiliza de algunos trabajos específicos, pues la consecución de la programación anual, la memoria final de curso, la redacción de las actas de las reuniones del departamento, la compra del material acorde con el presupuesto que se dispone, etc. Dice, el profesorado que se incorpore al área de tecnología de educación secundaria en un departamento didáctico se ocupará de organizar y montar los equipamientos y materiales didácticos de las aulas de tecnología. Dice, tendrá también que tomar decisiones sobre cómo organizar el espacio, cómo guardar el material que ha recibido, sobre qué material guardar, qué añadir en función de condiciones concretas de su instituto, etcétera, ¿vale? Todo esto. Muy bien. ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cuánto se ha de comprar? Todo esto es importante, ¿vale? ¿Qué necesita para realizar el proyecto curricular? ¿Vale? Y bueno, de los trabajos a realizar por los profesores, pues pueden ser los siguientes: ordenar los materiales técnicos, clasificar los materiales técnicos, preparar y mantener los elementos de protección personal, muy importante, ya lo veremos en la parte de seguridad. Dice, realizar un plan de mantenimiento, realizar la prevención de inversiones para dotarse de los recursos técnicos necesarios, no nos podemos quedar sin material a medio curso, eso es muy importante. Hacer una distribución horaria para los diferentes profesores de las diversas clases a lo largo de la semana. Planificar los proyectos a realizar durante el curso para cada nivel, así como el material y las herramientas necesarias. Disponer de los espacios adecuados para el almacenamiento de materias primas, de los trabajos semielaborados, de los ya acabados y para organización de a cara a las clases. Dice, organizar el almacenamiento de las herramientas especiales, de modo que se salvaguarde cualquier elemento que necesite una protección o mantenimiento especial. Y bueno, después, los criterios didácticos. Hemos de entender que aquí hemos de ser una parte motivadora del grupo. Y por lo tanto se tiene que realizar una metodología activa. Dice, en tecnología el trabajo de los alumnos debe tener una preeminencia frente al del profesor. Lo importante es, recordad, el alumno en el centro de la educación. Esto significa que debemos realizar una introducción a la tecnología desde el punto de vista del autoconocimiento. Tiene que ser el alumno el que vaya a más. Dice, el alumno debe ser el protagonista del aprendizaje mediante la toma de decisiones. Para todo esto, más importante que el resultado final de un proyecto serán las decisiones que se hayan tomado en relación con las dimensiones de los materiales, los problemas técnicos. Es decir, recordad que no es tanto crear un objeto, ese objeto es poco valioso. Lo que es muy valioso es qué procedimientos se han llevado hasta llegar a ese objeto final, que es lo que estamos buscando, que el alumno aprenda procedimientos, aprenda metodologías y obtenga conocimientos. Recordad, no es fabricar un objeto, es obtener conocimientos. Metodología participativa y de implicación. Esto necesitamos que se cree una conciencia de grupo, necesitamos que la gente aporte en el grupo y no se queden atrás en los grupos. Y para ello casi todos los trabajos se realizan en grupo, para poder ser heterogéneos, para poder atender a los alumnos que las consecuencias de su labor repercuten en todo el grupo. Es importante entender eso, que su trabajo no solo les va a costar o les va a dar a ellos, sino que les va a repercutir en el grupo. Y si quieren tener una buena imagen en el grupo, tienen que ser colaboradores. Y es importante eso. Con eso se puede trabajar mucho. Recordad que los alumnos están en un proceso que están integrándose en grupos y es importante ayudarles a integrarse mejor en los grupos y a que no separen estar con los compañeros de estar en clase realizando trabajo. Tiene que ser lo mismo. Sus compañeros tienen que ser compañeros de trabajo, no solo compañeros de juegos. Metodología motivadora. Tenemos que ser una parte motivadora en el alumnado. Y obviamente una metodología positiva. Una parte práctica es intentar aportar una actitud positiva en relación con el tema. Y bueno, lo que vamos a intentar es decirle al alumno qué hace bien para que lo haga más veces más adelante.
no solo decirle qué hace mal, sino decirle qué hace bien. Es importante decirle, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que repitas, esto me gusta cómo lo haces. ¿Vale? Y bueno, tenemos métodos analíticos, métodos inductivos, métodos sintéticos, método científico, método deductivo y explicaciones magistrales en el aula. Todo esto podríamos usarlo como metodologías didácticas. Por último, normas de seguridad. Y vamos a pasar bastante rápido. ¿Vale? Recordad que hay toda una serie de normas de prevención de riesgos laborales que ya las hablamos cuando hablamos de seguridad en zonas de trabajo y tecnología. ¿De acuerdo? Recordad que es importante tener en cuenta que vamos a estar usando herramientas y no solo las vamos a estar usando nosotros, la van a estar usando personas que además son menores de edad y que además a lo mejor no tienen el conocimiento necesario o a lo mejor no tienen la actitud necesaria y van a estar trabajando con herramientas que pueden llegar a ser peligrosas si se usan mal. Entonces, bueno, tenéis que ser conscientes de qué herramientas se van a usar. También hay que tener, pues bueno, unas medidas de precaución y de mantenimiento en estos objetos. Pues mantener adecuadamente las herramientas, una fijación de los mangos adecuada, afilar bien las herramientas para cortar, eliminar las rebabas, limpiezas adecuadas de las piezas que usamos. Utilización de gafas de protección y guantes, esto es muy importante y tienen que tener sus guantes, sus cascos y sus gafas. Sujeción de las piezas adecuadamente, no con la mano, sino en los sargentos que tenemos. Y bueno, en el caso de herramientas portátiles, pues se tienen que desconectar antes de sustituir cualquier accesorio para que no se arranquen por accidente. Bueno, pues normas de seguridad de qué se tiene que hacer, pues que se tiene que señalizar todo, las superficies tienen que ser adecuadamente limpiadas, las herramientas tienen que estar bien colocadas, tienen que tener un buen mantenimiento, etcétera, ¿vale? Y el alumno, por ejemplo, debe evitar levantar o trasladar pesos que estén por encima de sus capacidades. Tendremos que colocar la simbología adecuada y explicar a los alumnos qué significa cada uno de los símbolos para que puedan trabajar en seguridad. Y bueno, obviamente, pues aquí tenemos todo un panel informativo que encontraríamos a la entrada de cualquier zona aula taller. Dice normas de seguridad y higiene en el aula taller de tecnología. Y aquí tendríamos una serie de cosas, por ejemplo, que nos encontraríamos. Por ejemplo, nos podríamos encontrar un texto que pone: es muy peligroso lanzar una herramienta a un compañero, siempre debes dársela a la mano. Es decir, que, oye, pásame este destornillador, y van y se lo lanzan. Porque no entienden la peligrosidad que tiene lanzarlo y equivocarse y darle a esa persona o a otra. No por mala fe, sino por desconocimiento. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los riesgos de incendio que se pueden encontrar en estas aulas de tecnología. Recordad que tenemos materiales que pueden arder y tenemos ciertas situaciones en las que generaremos calor y por lo tanto tenemos un combustible, tenemos un comburente y tenemos una fuente de calor, se puede provocar un incendio. Y bueno, sobre todo tendremos que prevenir. El mayor objetivo es prevenir estos accidentes, ¿vale? Tendremos tanto medidas de prevención en las instalaciones del centro, que tendremos un plan de autoprotección, instalaciones de antifuego, detección y alarmas, como medidas de prevención pues en el propio aula taller, ¿de acuerdo? Cómo se detecta el fuego, qué tipos de fuego hay, esto ya lo hemos explicado en otros temas, ¿vale? Y qué tipo de extintores tendríamos. Bueno, entonces cada extintor pues funciona para un tipo de fuegos diferentes, ¿vale? Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión del tema. Dice: la realización de trabajos prácticos en tecnología en un instituto es el resultado final de la aplicación de todos los contenidos, procedimientos y actitudes aprendidos o desarrollados. Dice: en ningún caso se refiere a la mera construcción de objetos sencillos, lo que convertiría la actividad en una especie de trabajos manuales. Es decir, una asignatura pues, que no tendría un carácter tecnológico, que es lo que estamos buscando, el cómo se hace, cómo se llega a esta finalización de proyecto, no el simplemente hacer un objeto. Dice: estos proyectos, además de practicar para el trabajo en equipo y el respeto a los demás, se potencia el diseño, la originalidad, la manera de solucionar problemas técnicos, la estética, el buen acabado de los trabajos, etc. Y para todo ello se utilizan los conocimientos adquiridos en el área de tecnología, tales como la representación de un objeto, el conocimiento de los distintos materiales, la utilización de herramientas adecuadas. Bueno, dice: el desarrollo de estos proyectos desde los primeros años de la educación secundaria generarán en los alumnos la capacidad de adquirir las competencias básicas para afrontar con solvencia los problemas derivados de las demandas de la sociedad.
Sobre todo, no solo se aprenden a hacer objetos, se aprenden a ser tecnológicamente capaces. Así que bueno, hemos terminado ya y voy a despedirme de vosotros. Ha sido un placer teneros aquí, estos 71 temas. Espero que os hayan sido de vuestro agrado. Hemos pasado por los 71 temas del temario de tecnología. Si no os habéis visto, recordad, estarán en la lista de reproducción que está este mismo vídeo y están los 71 vídeos subidos aquí en el canal de Mar de Curiosidad. Si este es vuestro último tema, pues muchas gracias por haberos visto el resto de vídeos. Un saludo y buena prueba.